que salían de sexto, séptimo, todos esos han sido entrenados. ¿Cuántos de nosotros y de nuestros vecinos hemos sido afectados de una manera u otra por el sector turístico? Bueno, resulta ser que más o menos un 20% de ustedes han sido afectados. 1 de cada 4 a 5 personas en este país ha sido afectado de alguna manera por el sector turístico. Por lo tanto, no podemos hablar solamente de una parte del sector turístico, sino del encadenamiento en su totalidad. O sea, lo que sufre el de arriba lo van sufriendo todos los escalones hasta que el de más abajo se queda sin un 5. ¿Qué pasó? Como comenzamos a conversar, tuvimos una serie de simposios y en esos simposios se notó de que si todos nos uníamos y conversábamos, el problema no era latente, era real. Se fue con esta posición ante don Carlos Ricardo Benavides, a quien respeto altamente, y no estoy aquí para hablar mal del gobierno, no es problema mío lo que hace hablar mal no es necesidad mía hablar mal del gobierno, porque de eso no se trata de ver qué se ha podido obtener. Se comentó toda esta cosa con don Carlos Benavides y él abrió las puertas del ICT y abrió las puertas del Ministerio de Turismo. Nos abrió las puertas y hicimos unas convocatorias, estuvimos visitando el Ministerio de Turismo en el edificio, en la sede del ICT por 9 meses, 8 meses más o menos. De esos 8 meses, 6 meses tardamos en convencer a las entidades gubernamentales y desgraciadamente a nuestros propios gremios, asociaciones gremiales, de que había un problema en el país. La crisis, don Boris, radica en que hay menos visitación, hay menos ingresos de turistas al país, los turistas se quedan unos días, o radica fundamentalmente en el precio del dólar. Cada dólar vale mucho menos de lo que se esperaba, de lo que se proyectaba, de lo que se ha hecho la inversión. Bueno, vamos a hablar, ha habido tres etapas. Porque me llama la atención un aspecto muy interesante: convencer a los gremios. O sea, no entiendo por qué, si la crisis justamente está en los hoteleros, en las agencias de viajes, en los transportistas, ellos viven la crisis y ellos reciben un dólar que vale menos, ¿y por qué hay que convencerlos de que está en crisis? Es que ¿cuál es la diferencia entre quienes forman el gremio y quienes son justamente las personas que están en el medio? Excelente su pregunta. El gremio no ha sido afectado porque la mayoría son asalariados y son asesores y tienen una cantidad de funciones que... O sea, no son inversionistas turísticos. No son inversionistas turísticos, no, ellos no. Las personas que están en esas juntas, pues básicamente la mayoría de ellos no lo son. ¿Quiénes son los gremios? Canatur, CCA, la Cámara Hotelera, la Cámara Nacional de Turismo, ACOPROT, etcétera, que han venido reconciliando la posición, han hecho un trabajo, ellas, excelente, hasta la crisis. Todo lo que cumplían por el sector turístico hasta la crisis era organizadísimo, daban noticias, daban gestiones, cómo asegurarse, cómo hacer cantidad de cosas dentro del gremio turístico, que obviamente se necesitaban y cumplieron con no solo cabalidad, sino en una forma realmente excelente. Pero se quedaron trancados ahí. Comienza la crisis turística y entonces si a mí me van a decir, mira, vamos a ver cómo puedo lograr que tu mesero sea mejor mesero, y mi pregunta no es esa, mi pregunta es, ¿cómo puedo lograr para que el mesero tenga trabajo? Todos los días, sí. Perdón, ¿cómo puedo lograr yo tener el restaurante abierto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta real. O sea, la dirección debió cambiado el rumbo en un 180 grados inmediatamente para abordar la problemática del país. ¿A partir de qué momento el sector turismo entra en crisis? ¿A partir de la crisis de 2009 o a partir de la creación de las bandas bancarias, de las bandas cambiarias? Las bandas cambiarias no sufrieron ningún problema, obviamente, hasta que llegó a 586 colones el dólar, que fue el pico. Hasta ahí fue una maravilla la banda. Hasta ahí no fue una maravilla, no fue malo y no fue bueno, fue más o menos equivalente a mini devaluaciones. O sea, cuando yo invertí a punta de mini devaluaciones, que era lo que me decían que tenía Costa Rica. Que eso venía desde la administración Monge, desde los años 80. Y que funcionó todos esos años, ¿verdad? Yo no sé por qué se reinventa lo nuevo por decir yo soy nuevo, ¿verdad? Lo viejo por decir yo tengo algo nuevo. Si algo funciona, Dios mío, no rompan un carro que está funcionando, ¿verdad? Y ese carro funcionaba. Entonces, desgraciadamente, el acompañamiento que surge ahí es el siguiente. Primero, con la crisis del 2009 hay una baja de turistas bastante pronunciada, pero no tanto en el monto de turistas, sino en lo que gastan y los días que se quedan.
Entonces el Ministerio de Turismo hablaba de la cantidad de turistas, pero se nos había todos olvidado, en el hotel mío las cifras decían que tenían un 20% menos de estadía y gastaban un 30% menos de dinero. O sea, un 50% de baja contra el gasto real en Costa Rica del turista que me visitaba. Entonces ya tuve ahí una pérdida sustancial. O sea, el problema no es la cantidad que viene, sino lo que están gastando en el Exactamente. país, que es mucho menos. Mucho menos y se quedan menos días. El problema es, a mí qué me importa si viene Bill Gates de Microsoft y se queda en Costa Rica un día y en ese día gasta 35 billones de dólares en la industria hotelera. Yo no necesito ni un turista más en todo el año, ¿verdad? O sea, no es cuántos, sino la calidad y el gasto que tienen esos señores dentro del ámbito turístico de Costa Rica. Comienza de esa manera. Se va suavizando porque la situación financiera comienza a suavizarse a nivel internacional y entonces entramos en la cajita de oro, que es la cajita de penalidades nacionales. La cajita de penalidades nacionales. Tenemos una llamadita, lo voy a interrumpir, don Boris. Vamos a abrir la línea telefónica, vamos a invitar a nuestros amigos televidentes que quieran opinar, que quieran hacer una pregunta a nuestro invitado, don Boris Marqueriano. Más o menos, ya voy. Marqueriano. Como usted quiera, llámeme Boris, se lo agradezco. Don Boris, presidente de ProTour. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo, nuestro corresponsal allá en la zona sur de Costa Rica, en Pérez Celedón, don José Blanco. Bienvenido, don José, ¿cuál es su consulta? Muchas gracias, don Alejandro. Escuchando al señor, en el sector turístico aquí en Pérez Celedón, se presenta el problema de que el gobierno no coopera con carreteras correctas, caminos limpios, alumbrado correcto, seguridad correcta, porque el turismo es traer una cantidad de gente a un aeropuerto que sea dinámico, ágil, y de ahí distribuirlo a las zonas que se van a oxigenar, que van a ser las zonas turísticas en donde este turista va a ir a gastar sus dólares. Si yo voy a Europa, compro un tiquete y me voy en tren y visito 17 países con el mismo tren. Aquí lo que ponen es problemas. He visto que han devuelto 40,000 patentes a la municipalidad y los negocios pequeños son los que realmente generan el empleo. Es una vergüenza que el Estado sea el principal empleador y ahora lo que hizo que fue congelarles o decomisarles o embargarles las prestaciones y decirles que se las dan cuando tengan 70 años y más de uno de estos en casa. Lo que yo hablo es que si el gobierno no quiere cooperar en arreglar los puentes en Pérez Celedón, yo le puedo decir que hay como 500 que están caídos y hay zonas turísticas preciosas, por decirle Cajón de Pejivalle. Pero si la población también no pelea con la municipalidad de arreglar el camino a donde van a traer al turista, de pintar los negocios, de atender al turista correctamente. En la zona lluviosa, en Quepos, los turistas se bajan en un agosto y hasta las rodillas les entra el agua apenas se bajan del bus en el centro de Quepos. Eso es una vergüenza. En Jacós la marea sube y las piscinas se llenan y las aguas negras se mezclan con la piscina y todo es aguas negras alrededor del hotel. Entonces, si mientras no se mejoren situaciones físicas de lo que son la infraestructura y gente aquí que agarra un huevo y lo parte en tres y quiere servir 3 desayunos a un gringo. Aquí hay una mentalidad muy sucia y negativa de cómo agilizar y adquirir el dinero correctamente. Un turista en Europa paga por calidad y aquí paga por robo. Y aquí hay que hacer escuelas y esta gente que lucra con negocios turísticos, les falta mucho en cuanto es la atención al cliente, y para atender al cliente hay que tener reservas de dinero para botar un poco de dinero en buena atención y a la vez cuidar a este cliente para que vuelva. Gracias. Buenos días, don José. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, pero hay una palabra con la cual yo estoy en pleno desacuerdo, que él dijo botar un poco de dinero. Esto no se llama en otros países botar dinero, se llama invertir dinero hacia el área de turismo. Todos los otros países lo consideran inversiones sanas porque hacen un estudio de la relación costo-beneficio para el país y por cada dólar que se invierte en un país, muy notablemente se multiplica ese valor bastante a través de la industria turística porque es el mejor multiplicador que hay.
¿verdad? Por lo tanto, no quisiera que habláramos de la parte de botar dinero